Sergio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Espero que estés muy bien. Saludos a ti y a todos quienes nos escuchan a esta hora. La última noticia que nos llega desde Venezuela tiene que ver con la censura de WhatsApp, entre otras redes sociales por parte del régimen. Es una demostración de que aumenta la represión. Todo esto, desde luego, genera mucha preocupación, no solamente entre los venezolanos que están en el país, sino también para quienes están fuera, es decir, en la distancia. Sergio, quisiéramos saber cómo estás viendo tú la situación de Venezuela precisamente en la distancia. Bueno, fíjate, desde que se realizan estas elecciones el día 28, se inicia un proceso, una escalada de represión en Venezuela. En las últimas horas de este proceso ya se veía eh, anuncios que no son propios de un proceso democrático. El 28 estuvo signado por el atropello y el ventajismo. Sin Sergio, embargo, Sergio, disculpa. Si bajas un poco la cámara, porque luego, como esto lo compartimos también en televisión, sí hay, gracias para poderte colocar el crédito bien, para claridad de todas las personas que nos siguen a través de el FM, es decir, que nos escuchan en la radio y también, lógicamente, a través de las redes sociales, señal streaming. Estas entrevistas las grabamos y las compartimos en redes sociales y en nuestro canal de televisión a las 10:30 de la mañana. Estamos hablando con Sergio Contreras de Refugiados Sin Fronteras, una organización que trabaja con la comunidad venezolana. Sergio, continuemos, por favor. Te preguntamos que cómo estabas viendo la situación en Venezuela. bueno, la situación es muy compleja. Estamos hablando de una serie de eventos absolutamente desafortunados que empiezan con una violación de derechos humanos, la comisión de delitos de lesa humanidad, como han sido los 22 homicidios, hay 44 personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas, pero además tenemos más de 1.350 detenciones arbitrarias. Estamos hablando de una cantidad gigantesca de personas que simplemente van caminando por la calle, les quitan el teléfono, si han enviado algún mensaje por WhatsApp en contra del régimen de Maduro, son detenidos. Estas detenciones arbitrarias son detenciones masivas, donde además se publican en medios de comunicación como si fuera, digamos, una buena práctica de gobierno para sembrar el pánico. En este momento hay una estrategia de terror judicial para que la gente simplemente se mantenga alejado de lo que ya hemos visto, Jorge, que es un proceso muy importante de borrado de la iconografía revolucionaria en las calles de Venezuela. Y con esto me refiero a que en los mismos sitios donde en el pasado las propias comunidades habían permitido que se pusieran estatuas de Chávez, se borraran, se tumbaran esas estatuas, se borraran los murales, y ese borrado empezó. Como la revolución está absolutamente clara de lo que esto significa desde el punto de vista sociológico, han empezado pues este proceso de represión que además ha terminado por encarcelar a periodistas, medios de comunicación, han expulsado a otros cuantos, a otros tantos, perdón, y pues esto también ha resultado en un rechazo masivo por parte de la comunidad internacional, quien ha solicitado primero que cese la violación de derechos humanos, que liberen a las personas que han sido ilegítimamente detenidos, que aparezcan las personas que están bajo la figura de la desaparición forzada y que todos los representantes de los medios de comunicación puedan quedar en inmediata libertad. Déjame decirte que todo esto viene acompañado ya con un flujo migratorio importante que sin duda alguna empezó el día de ayer a ser nombrado, mencionado
por parte del presidente colombiano, quien tiene absoluto conocimiento de todas y cada una de las mediciones de la opinión pública en Venezuela, que dejaban absolutamente claro que el 40% de los encuestados en Venezuela establecían que de no haber un cambio democrático en Venezuela, iban a empezar un proceso de movilidad humana forzada. El presidente Petro sabe que si la comunidad internacional no genera las presiones necesarias para que la democracia se imponga en Venezuela, en cuestión de 4 meses, 5 meses, va a tener cerca de 4 o 5 millones de venezolanos nuevamente en las calles, nuevamente durmiendo en las plazas, nuevamente surcando todas las venas de Colombia para buscar un sitio. De no encontrarse una solución, ¿qué pasaría por aceptar los resultados reales que se dieron en las urnas? Es decir, el triunfo de la oposición, los vaticinios por parte de los analistas y organizaciones es que efectivamente se produciría un nuevo éxodo o se incrementaría el éxodo de inmigrantes venezolanos o migrantes venezolanos. Tu organización se encarga precisamente de atender personas que llegan desprotegidas. ¿Cómo está tu organización para continuar prestando este servicio? ¿Hay algún tipo de previsión en ese sentido? Sí, nosotros hemos venido tomando previsiones porque estamos convencidos de que es un problema que es multifactorial. Sabemos que vamos a tener migrantes que van a llegar directamente de Venezuela, como también vamos a tener paisanos que estando ya en Perú, que estando en Colombia, que estando en Ecuador, que estando en Chile, frente a esta nueva ola y todo lo que eso puede significar, deciden migrar, con lo cual es una segunda o una tercera migración que estarían realizando. Esto significa un agotamiento de los recursos económicos con los que viajan, y la vulnerabilidad que esto representa. Nosotros atendemos a 1.000 familias todos los días sábados, entregamos 14 toneladas de alimento todos los fines de semana, y sabemos que esto va a generar una tensión importante en la cantidad de migrantes, pero sobre todo en las condiciones en las que van a llegar. Estamos hablando de personas que van a llegar a solicitar asilo, pues sin ningún tipo de recursos económicos para poder alquilar una habitación. Todos sabemos lo difícil que puede ser pues solucionar los problemas de vivienda y el acceso a las medidas de protección, tanto por las administraciones locales como por la administración nacional desde el punto de vista de refugiados y migrantes, no está preparada para una nueva ola migratoria. Y esto lo digo porque recordemos que todavía tenemos para este momento una gran cantidad de personas en el sistema de asilo y refugio de las 12.000 habitaciones que hay en toda España, un contingente importante de personas de Afganistán, personas de Ucrania, pero también la crisis migratoria que hay en este momento de personas que vienen de toda la zona subsahariana, que vienen subiendo por embarcaciones hasta las Islas Canarias, y de ahí están siendo ubicadas en las distintas comunidades autónomas. Esto significa una cantidad importante de inmigrantes que están en este sistema de acogida y que no va a ser nada fácil para aquellos que vienen de Venezuela o venezolanos que vienen de otros países latinoamericanos, poder tener acceso al programa de acogida. Además, ya lo tenemos claro, no se da en nuestro caso, y esto pudiese modificarse. En las últimas horas hemos visto pronunciamientos de varios países, como por ejemplo República Dominicana y otros países latinoamericanos, donde previendo esta situación ya están anunciando la modificación de algunos requisitos y algunos permisos que otorgan estos países para generar estabilidad migratoria y la incorporación en el mercado laboral y evitar con ello la explotación laboral, la explotación humana y la vulnerabilidad. Yo creo que esto es fundamental, dado a lo que sabemos que sucede en España con los dilatados lapsos
tanto para la solicitud de asilo como para poder tener efectivamente el permiso de trabajo y con ello tener recursos materiales para poder hacer frente a las necesidades críticas de los primeros meses complicados del proceso migratorio. Sergio, volvamos al tema inicial que te ponía sobre la mesa, las libertades en Venezuela, las últimas noticias que nos llegan, la eliminación, por ejemplo, de las redes sociales, algo tan importante, también es un mecanismo de comunicación incluso de los refugiados, ¿no? Pero hemos visto que el régimen de Nicolás Maduro ha ido en aumento, es decir, se incrementa la represión. Es una situación extrema que no habíamos visto ni siquiera en Nicaragua o en Cuba, por lo menos no se había denunciado. ¿Y qué crees que va a pasar con las libertades en las personas de no haber un cambio? ¿Cuál crees que va a ser el próximo paso de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que tanto Nicolás Maduro como los factores democráticos hoy en día tienen la certeza que los resultados electorales que están plasmados en las actas que han sido consignadas son inequívocos. Esto es lo que propicia una reacción desorbitada por parte de Nicolás Maduro para generar unas condiciones lo suficientemente complejas como para iniciar un proceso de negociación. Este proceso de negociación que está siendo orquestado por Luis Ignacio Lula da Silva, por el presidente Boric y por el presidente de México, precisamente para poder generar una vía de escape, una solución para el inmenso problema que tiene Nicolás Maduro de legitimidad de origen en estos momentos. Estoy absolutamente convencido que todas estas medidas violatorias de derechos humanos exageradas tienen el único propósito de poder tener en una negociación muchas cosas que pedir a cambio para poder ceder algunas, para poder generar concesiones. Algo a lo cual muchos de los países en las últimas horas se han pronunciado de que este proceso de negociación, lo primero que no puede ser aislado de los resultados electorales. Segundo, que este proceso de negociación no puede ser para ir a un nuevo proceso electoral, porque ya ese proceso electoral fue realizado. Los venezolanos no están pidiendo, o sea, cuando tú ganas con un 73% de los votos, tú no tienes por qué ir a un nuevo proceso electoral. Entonces, vienen meses complicados, vienen días donde quienes estén liderando el proceso, tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado como líder nacional, tienen que tener claro que el aplomo va a ser fundamental para poder enfrentar los días más complejos probablemente de sus vidas, donde la paz interna de la nación, donde la reinstitucionalización democrática de Venezuela es una posibilidad, va a costar mucho, y las fuerzas internas, estoy hablando de las comunidades, estamos hablando de la sociedad civil organizada, de los venezolanos que son electores, que hagan presión en las calles, la comunidad internacional, pero también, las coaliciones políticas. La izquierda democrática en este momento en Latinoamérica tiene la responsabilidad de autopreservarse, de autotutelarse. Sergio, Y una pregunta. Que el rol que están jugando en este momento María Corina y Edmundo, que si bien, digamos, ha creado cierto desasosiego por parte de ciertas personas que a lo mejor buscaban, por experiencias previas que hemos tenido los venezolanos, algún tipo de respuesta más reactiva en los momentos en los que, digamos, en las últimas semanas se han realizado movimientos, se han realizado movilizaciones en las calles. Por ejemplo, el comunicado que se dio ayer. Recordemos que María Corina en este momento se encuentra en la clandestinidad, más bien preservando su vida y el de los suyos, después de la represión masiva que hemos visto los últimos días. ¿Qué queremos o qué se puede esperar del comunicado que se dio ayer en el cual se aupaba a las Fuerzas Armadas a reconocer que el madurismo fue derrotado, que justamente tienen que aliarse en lo que dicta la Constitución y hacer respetar justamente los resultados de la mayoría de la población? Justamente, ¿qué se puede esperar
de las Fuerzas Armadas, ya que recordemos, no podemos decir que todos los militares están implicados en los niveles de corrupción y por supuesto en los niveles de represión que hemos visto en los últimos días, pero por supuesto que son liderados por la cúpula del chavismo. Entonces, ¿cuáles pueden ser también las consecuencias para algún tipo de oficial o sencillamente algún soldado que se encuentre en las partes bajas de las filas por negarse a cumplir con lo que les ordenan y seguir, por ejemplo, el comunicado que ha dado Edmundo y María Corina? Bueno, fíjate, lo primero es que hay que dejar claro de que esta coyuntura no tiene ningún parecido con ningún proceso anterior. No es cierto que estamos viviendo exactamente lo mismo que se vivió, por ejemplo, en la elección de Enrique Capriles Radonski contra Chávez, ni Enrique Capriles Radonski contra Maduro. En este momento tenemos las actas en la mano, tenemos una inmensa mayoría de más de 4 millones de votos. Recordemos que en el caso de la última elección de Radonski, de Capriles Radonski contra Nicolás Maduro, la diferencia fueron 50.000 votos. Estamos hablando de una diferencia importantísima. Nunca antes habíamos tenido una cantidad tan grande de ventaja electoral, tantos puntos porcentuales por encima, y esto hace que la situación sea totalmente distinta. Primero, porque hay una amplia diferencia. Segundo, porque existen métodos de prueba que ya han sido consignados. Tercero, porque el Consejo Nacional Electoral en aquellas elecciones no cometió los grandes errores que ha cometido en este caso Elvis Amoroso, que probablemente lo esté haciendo porque era alguien que viene de un mundo absolutamente distante del mundo electoral. Recordemos que Elvis Amoroso pasa de ser diputado a ser Contralor General de la República, y de Contralor General de la República, después de inhabilitar a los candidatos, pasa a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. No tiene una formación en materia electoral, y esto ha quedado en evidencia cuando hasta la fecha no han sido publicados resultados mesa por mesa, algo que en el sistema electoral más sofisticado del mundo era lo lógico que pasara. Y bueno, todo esto genera unas grandes diferencias. ¿Por qué digo esto? Porque es imperativo en este momento preservar la integridad del triunfo electoral. Este apabullante triunfo electoral tiene que ser custodiado, tiene que ser defendido, porque se trata de una épica social. Se trata de una organización de más de 600.000 personas para preservar ese material electoral, para poder estar presente en todos los centros de votaciones. Esto no pasó en el pasado. Nunca tuvimos el 100% de cobertura de los centros electorales, y esta vez sí lo tuvimos. Por tanto, en esta compleja situación, sí hay que tener una posición en la cual lo más importante es entender, primero, este escenario lo teníamos claro, no es un escenario que se genera sin que nadie lo tuviese previsto. Todos y cada uno de los venezolanos sabíamos que la dictadura no iba a permitir el cambio por las vías de la democracia, a pesar de que se fue a un proceso electoral con las reglas de ellos, con los tiempos de ellos, y lo vencimos de una forma rotunda. Y en esto quiero caer específicamente en el ámbito militar. Yo estuve preso en una cárcel de máxima seguridad militar. Conozco de primera mano el hecho de que existe ADN democrático todavía en las filas del ejército. Esto es una realidad. El ejército, los años anteriores, se justificaba en el hecho de no tener legitimidad de origen. Radonski o cualquiera de los procesos como sociales y políticos, como por ejemplo la presidencia interina de Juan Guaidó. En este caso, el único que no tiene legitimidad de origen ahora es Nicolás Maduro. No existe desde el punto de vista constitucional e institucional ningún elemento que pueda ser tomado como generador de legitimidad de origen, mucho menos de legitimidad de desempeño. Por tanto, toda aquella persona que porte un uniforme militar, que detente las armas en defensa de los altos intereses de la nación, tiene que saber que en este momento el
mayor interés es generar paz interna, evitar la comisión de delitos de lesa humanidad, evitar la represión y, por el contrario, apoyar todos los procesos que permitan la consolidación de la democracia, respetando los resultados electorales. Todo comportamiento distinto a ello es un comportamiento alejado del espíritu del líder militar con el que han sido formados los jóvenes militares. Yo estoy seguro que tanto en la oficialidad más joven, estamos hablando de primeros tenientes, de capitanes, incluso algunos mayores, de tenientes coroneles, existe en este momento el desazón de estar siendo comandados por alguien que no tiene legitimidad de origen. Todos y cada uno de ellos sabe de primera mano, por haber sido parte del Plan República, de haber estado en los centros de votación, cómo fue el resultado. Pero es que además, estos jóvenes que duran 24 a 48 horas con uniformes antimotines, que saben lo que es ni siquiera recibir la dotación de alimentos suficientes para estas jornadas de represión, son los que tienen que reprimir a estas expresiones democráticas en la calle y que luego tienen que llegar a su casa sin alimentos, sabiendo que tuvieron que reprimir y que en sus casas no hay comida y que en sus casas también está el 73% de los miembros que, como reflejo de la sociedad, votaron en contra de Nicolás Maduro y que saben que es una situación insostenible y que el único deber que tienen como miembros de las Fuerzas Armadas es prevalecer lo contenido en el artículo 233 de la Constitución y todo lo que signifique dentro del andamiaje jurídico, la sistemática jurídica que preserve tanto el hilo constitucional como el funcionamiento del sistema democrático venezolano. Estamos pasando justamente un proceso bastante lento, que es lo que desespera y lo que crea el mayor desasosiego entre la mayoría de personas. ¿Cuál es el siguiente paso, más allá de justamente este comunicado de pedirle a las Fuerzas Armadas que se unan al clamor popular y se haga cumplir lo que se ganó en las elecciones? ¿Cuál es el siguiente paso entre todo este proceso? ¿Desde dónde tenemos que inferir? ¿O es más bien un cúmulo de distintas cosas? El comunicado que ha hecho Lula junto a Gabriel Boric, el comunicado de María Corina, ¿se espera que sea una suma de distintos factores lo que ayude o sencillamente cuál crees que es el siguiente paso que vamos a ver muy pronto? Bueno, sin duda alguna estamos frente a un escenario, como ya les había comentado, multifactorial. Por una parte está la presión interna que se da por la gran cantidad de protestas en todas las zonas y en todos los países, en todos los estados y municipios de Venezuela. Por otra parte, estamos viendo lo que se está realizando desde el punto de vista institucional. Como pueden entender, hay un proceso de diálogos de muchos factores en Venezuela. El que crea que en este momento no se está tratando de generar comunicaciones con los distintos factores del ejército, pues está desconfiando de alguien que ha logrado un triunfo impresionante, además con unas nuevas formas de hacer política. Pero además, estoy absolutamente convencido que el proceso de presión internacional, tanto desde el punto de vista ideológico, que le importa mucho a Maduro. Estamos viendo que el régimen de alguna forma se está quedando solo. Desde hace rato perdió a un referente como José Mujica. Justamente en este proceso electoral vimos entonces que ya voces como Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, le han retirado el apoyo. Bueno, todo aquel que de alguna forma le haga una observación al régimen no la acepta. Y no sabemos qué va a pasar finalmente con Lula, porque Lula un día lo notamos que se pone en razón, pero al día siguiente pues tira para Maduro. Eh, Entendemos que es parte, puede ser parte del proceso. Ahora bien, en el marco de esta difícil situación en la que se ha entrado, escuchaba al expresidente de Colombia dar unas declaraciones a Iván Duque de que se estaba planteando, él tendrá la información, por algo la dirá, de que se estaba hablando de la posibilidad de anular las elecciones, de que el Tribunal Supremo de Venezuela, al que Maduro se quejó, y ese tribunal, recordemos, ayer venció el plazo para que entregara las actas, le dio 3 días
no las entregó, o por lo menos no sabemos que las haya entregado. Y si las entregaron, no las hicieron públicas. El caso es que se estaría barajando la posibilidad de que se repitan las elecciones en diciembre. ¿Qué salida le ves a esta iniciativa? Bueno, lo primero es que fue un sinsentido jurídico el que Maduro hubiese acudido para, de alguna forma, impugnar el proceso. Es verdad, no lo Y entendimos, porque aquí que decíamos, hombre, este hombre que denuncia su propia porque es elección. que además está denunciando que fue proclamado. ¿Qué está denunciando? ¿Qué quiere dejar sin efecto? La proclamación sin números y sin boletín electoral por parte de Luis Amoroso, ¿qué está dejando sin efecto? El tratar de acudir al Tribunal Supremo de Justicia, que además está liderado por una persona que abiertamente hace llamados partidistas y quien se refiere al PSUV como su partido, más allá de ejercer como una alta magistrada, como una cabeza de uno de los poderes públicos, en este caso está actuando estrictamente desde el punto de vista partidista, y lo que busca es algo. Yo creo que esto es importantísimo. Lo que buscan con esta acción es que el Tribunal Supremo de Justicia se convierta en una suerte de agujero negro donde las actas que tienen, según ellos, que ser consignadas como medio de prueba se pierdan, se entreguen, se consignen y después no existan copias de esas pruebas, y que con ello nadie tenga elementos probatorios para poder desvirtuar la querella del contrario. Esto quiere decir que entonces la oposición entrega todas y cada una de las actas al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia teniéndolas en la mano, posteriormente, sin tener constitucionalmente las competencias para poder hacerlo, termina por avalar los resultados que nunca ha terminado de dar el Tribunal Es decir, Supremo, sería el una Consejo forma Nacional de Electoral. dilatar el proceso, ¿no? Ganar tiempo. Es dilatar el proceso. En esto yo creo que hay que ser muy enfático. Es improponible el hecho de ir a un nuevo proceso electoral. Improponible. Esto no Sergio, solamente es que estaría vulnerando las normas de la democracia, sino que estaría generando una crisis interna. Si Nicolás Maduro eh, genera todas las presiones necesarias para que esto sea una realidad y por alguna razón esto termina siendo así, no se va a llegar a diciembre sin que el contexto interno sea un contexto de conflicto, de protestas masivas, de violación de derechos humanos y un río de sangre, como lo había anunciado por parte de la propia dictadura. Así que esto es algo que no se puede aceptar, que todos y cada uno de los factores democráticos del mundo, de los gobiernos democráticos de Europa, de América, tienen que pronunciarse, y tienen que pronunciarse para desconocer a Nicolás Maduro. sí, quería llegar a este punto, se nos termina el tiempo, pero nos queda un minuto justamente para que tú, en calidad de defensor de derechos humanos, le envíes un mensaje a la comunidad internacional en medio de esta represión, en medio de esta incertidumbre que se cierne sobre Venezuela. Yo quisiera que todas y cada una de las personas que son hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de nación, demócratas convencidos, personas que han vivido toda su vida en un Estado de Derecho, que le permitan a los venezolanos vivir el sueño de la democracia, vivir el sueño de la libertad, que el que esté detrás de unos barrotes encuentre la libertad, que permitan que los hijos que están lejos puedan volver a Venezuela. Y esto solamente se va a dar siempre que se pueda respetar la sacrosanta voluntad del pueblo venezolano expresada inequívocamente el 28 de julio y que ha dado por ganador a González Urrutia. Todo esfuerzo que no sea para garantizar que la voz de los venezolanos, que la voluntad del pueblo venezolano, que de forma pacífica se expresó, se imponga en Venezuela para abrir una nueva etapa de democracia, justicia y libertad, va a propiciar un contexto de sufrimiento para los venezolanos, pero también para el vecindario latinoamericano, y los esfuerzos mancomunados de la Organización de Estados Americanos, de todos y cada uno de los países de nuestra América Latina, pero también de las democracias consolidadas de América del Norte y de Europa,
van a servir para que su compromiso se materialice en la paz y la tranquilidad de una nación que tiene un cuarto de siglo bajo dictadura y que en este momento se ha visto enlutada, perseguida y cercenada en todos y cada uno de sus derechos civiles y constitucionales. Por ello, esto es una responsabilidad de los países libres para garantizar que en Venezuela vuelva a un escenario de paz, calma y progreso, que solamente se va a conseguir siempre que se respete la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de octubre y que tiene como resultado un 73%, un 67% a favor de los factores democráticos venezolanos.